este paciente no tenga ningún signo de alarma. Son las condiciones asociadas de pacientes que fallecieron con dengue durante el brote que tuvimos del dengue 2, la variante asiático-americana, en los años 2010-2011. Un paciente tuvo un cáncer de colon, otro paciente fue diabético, otro hipertenso, otro niño obeso, un paciente con asma bronquial, anemia severa, insuficiencia renal crónica, abandono social, gestante. Estas condiciones, repito, me obligan a hospitalizar a un paciente así se encuentre estable. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo es el manejo a un paciente que presenta un signo de alarma? Por ejemplo, estoy en un paciente que comienza a presentar 5 vómitos en 1 hora y tiene un dolor abdominal intenso. ¿Tiene un signo de alarma? Sí, doctor. ¿Qué hago con este paciente? Obviamente lo tengo que hospitalizar. Lo hospitalizo. Idealmente, a este paciente tengo que iniciar una hidratación, como lo vamos a ver después. Pero idealmente este paciente, antes de hidratar, tendría que tomarle una muestra de sangre para saber cuál es su hematocrito. Y lo vamos a ver después por qué. Si el hematocrito demora, porque hasta que el familiar vaya al CIF, de ahí vaya al laboratorio, hasta que el laboratorio venga, va a pasar 1 hora, 1 hora y media, entonces necesariamente empiezo mi hidratación sin la orden o sin la toma de esta muestra. Pero si se puede hacer de una manera rápida, importante que le tome la muestra y luego empiezo mi hidratación. Y doctor, ¿cómo lo tengo que hidratar? Fácil. A este paciente lo voy a pesar y si tiene un signo de alarma, la dosis es 10 centímetros cúbicos por kilo de peso en 1 hora. Es decir, si este paciente pesa 70 kilos, le tengo que dar 700 centímetros cúbicos en 1 hora. Obviamente si este paciente presenta un signo de alarma. Ojo, la hidratación es con solución salina o lactato rin. Lo que nosotros más usamos es la solución salina. Mi primera hidratación no tiene que ser con coloides. Y obviamente tengo que monitorizar de una manera frecuente en estos pacientes mis funciones vitales. Ya pasó 1 hora y reevalúo a mi paciente. Si el paciente sigue presentando el signo de alarma, repito esta dosis de hidratación de 1 a 2 veces más. Es decir, pasó 1 hora, veo a mi paciente, sigue con el dolor abdominal intenso, entonces indico nuevamente otro reto de fluidos con 10 centímetros cúbicos por kilo de suero fisiológico. Reevalúo a mi paciente. Si ya pasé un reto, o 2 retos, o hasta 3 retos, y ya hay una mejoría de los signos de alarma, y ya tiene una adecuada diuresis, entonces puedo disminuir mi volumen de infusión a una razón de 5 a 7 centímetros kilos por hora por 2 o 4 horas. Es decir, este mismo paciente, si pesó 70 kilos, le di 2 retos iniciales de 700 cada uno, es decir, ya le pasé 1400, bueno, entonces yo puedo darle de 5 a 7, es decir, le puedo dar de 350 a 490 centímetros cúbicos de suero fisiológico por hora, por 2 a 4 horas. Importante, si continúa la mejoría, entonces yo voy disminuyendo mi volumen de infusión. Ojo, que el paciente está mejor clínicamente, ya no hay el signo de alarma, hay una adecuada diuresis y viene el resultado de hematocrito y de repente mi hematocrito estaba subiendo. ¿Qué significa eso? Que mi paciente estaba hemoconcentrando. Efectivamente, ese dolor abdominal intenso fue porque este paciente estaba presentando una citis. Y si luego le tomo otro control y ese hematocrito ya está descendiendo, ¿qué significa? Que obviamente este paciente ya no está haciendo más ascitis, ya no hay extravasación plasmática, entonces ese paciente ya está mejorando. Y si ya no hay el signo de alarma, ya le pasé además el volumen descrito previamente, y si continúa mejorando, le reduzco mi volumen de 3 a 5 centímetros por kilo por hora por 2 a 4 horas.
y luego le doy el volumen de mantenimiento. Entonces, esto es importante recordar el volumen que yo tengo que dar en cada paso. No debo dar mucho volumen y obviamente tampoco debo dar poco volumen por los riesgos que pueden pasar en uno o en otro lado. Entonces, ojo, si hay deterioro de las funciones vitales, el hematocrito sigue subiendo a pesar de mi hidratación recomendada, entonces este paciente mejor lo manejo como un paciente con shock, un paciente con el grupo C, manejado como el grupo C, y obviamente ya ustedes verán en otra clase cómo es el manejo específico en estos pacientes. No es algo difícil, es fácil manejar. Entonces luego vamos a ver también un poco, doctor, pero si yo tengo un paciente obeso que pesa 120 kilos, un paciente de 1,70, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo manejo como 120 kilos? No. Acá en las siguientes diapositivas yo les voy a enseñar cómo calcular el peso ideal, porque el volumen de fluidos en los casos de obesidad debe ser de acuerdo al peso ideal. Acá que vemos también cómo, vean, como les dije también en las primeras diapositivas, estos fluidos endovenosos son necesarios solamente por 24 a 48 horas, no más. Tenga por seguro que el paciente, si presenta el signo de alarma hoy, de repente para mañana le va a decir, doctor, estoy más tranquilo, ya puedo tolerar la vía oral, me siento mejor, entonces ya no voy a sobrehidratar. Y si el paciente de repente al día, a las 48 horas, le dice, doctor, ya no siento nada, tengo ganas de comer, obviamente le voy a dar una dieta y su hidratación ya va a ser por vía oral. Ya no es necesario, en este caso, la vía endovenosa. Podemos pecar, a veces pasa, lo podemos observar. Imagínense esta indicación: dieta completa más líquidos a voluntad. 2, cloruro de sodio a 60 gotas por minuto. Eso obviamente pecamos en una sobrehidratación, porque si ese paciente ya está comiendo, significa que ya no tiene ningún signo de alarma. Y sería obviamente también innecesario hidratarlo parenteralmente, cuando todos sabemos que la mejor manera de hidratar es por vía oral. Entonces también hay que reducir gradualmente la fluidoterapia endovenosa cuando ya el escape de fluidos está disminuyendo. Entonces, un punto importante, doctor, ¿y yo cómo me puedo dar cuenta si a este paciente le estoy sobrehidratando o no? Fácil, mi flujo urinario. El flujo urinario en un paciente con dengue, que yo lo tengo hospitalizado, debe estar entre 0,5 centímetros kilo hora, de 0,5 a 1 centímetro cúbico kilo hora. Si es más, está en 4 o 5 centímetros, a este paciente yo lo estoy sobrehidratando. Tengo que disminuir mi volumen de hidratación. Entonces, igual monitorizar mis funciones vitales, diuresis cada hora, idealmente cada 4 o 6 horas, o cuando el paciente va a orinar, tengo que medir exactamente cuánto está orinando. Los pacientes se llevan un frasquito fácil y nos dice luego que ha orinado cuánto fue el volumen de su diuresis. Un hematocrito, como le dije, idealmente antes del reemplazo de los líquidos o cada 12 a 24 horas. Si ya pasó el signo de alarma, hay que estimular a que ingiera líquidos por vía oral. Si no puede, obviamente recién en este caso le voy a dar la terapia de mantenimiento endovenoso. Si ya el paciente no presenta signos de alarma, igual estimulo la ingesta de líquidos por vía oral, ¿no es cierto? Y monitorizar sus funciones vitales, su temperatura, su balance hídrico, cuánto orinó, si vuelve a presentar algún signo de alarma, y patrones de laboratorio o exámenes de laboratorio como el hematocrito y las plaquetas. En un paciente que no tiene signo de alarma, pero sí una comorbilidad o riesgo social y lo tengo que hospitalizar, entonces tengo que ver pues si se presenta algún signo de alarma, tengo que monitorizar la condición asociada, ya sea la diabetes, ya sea la hipertensión, etcétera. Igual una hidratación oral o endovenosa dependiendo del caso, y vigilar pues los signos de alarma importante a la caída de la fiebre, porque obviamente estos pacientes van a estar hospitalizados muy probablemente desde la etapa febril.
Entonces, acá les presento estas fórmulas para que ustedes sepan cómo calcular el volumen de mantenimiento de un paciente pediátrico o un paciente adulto. Esto es importante, porque si yo tengo dengue, estoy en la fase crítica, pero no tengo ningún signo de alarma, estoy hidratado, el volumen que me van a tener que pasar solamente es el volumen de mantenimiento, y lo voy a hacer de acuerdo a estas fórmulas. Vean ejemplo, si yo tengo un paciente de 55 kilos que no es obeso y no tiene sobrepeso, de acuerdo a la fórmula que nosotros podemos ver, el volumen de mantenimiento calculado es 2.200. Es lo único que le tenemos que pasar a este paciente en un día, no más y no menos. Pero ojo, si este paciente está deshidratado, por regla nosotros sabemos que el volumen de rehidratación es el doble del volumen de mantenimiento. Por eso en este caso, si hay deshidratación, le daría el doble de este volumen de mantenimiento. Pero si no, solamente le doy el volumen calculado de mantenimiento. Y esta es una fórmula para saber el peso ideal, dependiendo de si es mujer o dependiendo de si es hombre, ya sea con sobrepeso u obesidad. Calculo mi peso ideal y de acuerdo a mi peso ideal es el cálculo o del volumen de mantenimiento o también del volumen de hidratación. Por ejemplo, vean cómo este paciente varón de 1/60 que pesa 85 kilos, mi peso ideal es 560 o 56.9 y de acuerdo a esto calculo mi volumen de mantenimiento con la fórmula dada anteriormente. Importante también, vean, cuando ustedes hospitalizan a pacientes con dengue, a veces nuestros pacientes usuales que tenemos para hospitalizar a pacientes queda chico. Vean cómo en esta diapositiva podemos ver el auditorio del Hospital Iquitos con una capacidad para 150 personas sentadas y vean cómo en el brote del dengue se convirtió, ¿no?, en un ambiente donde albergaba casi hasta 60, inclusive hasta más pacientes con dengue. Y podemos también en esta aula pequeña, que es un pequeño auditorio para dictar clases, cómo también se convirtió en una sala de hospitalización. Y ojo, vean cómo cada cama, ¿no es cierto? Como cada cama de este paciente, si pueden ver ahí, en el borde de esa cama, vamos a ver una hojita amarilla. Esto es importante. Esta hojita es importante en el sentido de que acá nosotros tenemos o corroboramos todas las funciones vitales. Entonces, esta es la hoja de funciones vitales que nos da el Ministerio de Salud. Ejemplo, vean cómo en un turno de mañana solamente hay 2 evaluaciones, en la tarde 2 evaluaciones y en la noche 2. Y eso nosotros lo hemos modificado porque 2 evaluaciones por turno es muy poco. Lo hacemos cada 2 horas, o dependiendo si ese paciente tiene algún signo de alarma, cada 15 minutos, cada 30 minutos o cada hora. Importante el mosquitero, todas las casas tenían mosquitero y el paciente debe estar los 5 primeros días dentro de un mosquitero. ¿Por qué? Podemos ver en esta foto cómo estamos pasando visita y vean cómo en el dedo de un paciente, de un colega, justo vemos al vector, ¿no es cierto? Vean a la Aedes ahí. Entonces imagínense que esos pacientes no estuvieran con mosquitero. Si Aedes pica a un paciente, se infecta el Aedes y el Aedes nos puede infectar a nosotros. Recordar entonces, paciente con mosquitero, los 5 primeros días de enfermedad. Luego ya no es necesario. La viremia solamente dura 5 días. Entonces acá, como esta hoja de monitoreo, les presento, vean cómo monitorizamos la presión arterial, el pulso, la frecuencia respiratoria, la temperatura, dependiendo del caso, la saturación, y dependiendo del caso la diuresis. Vean cómo este paciente, por ejemplo, solamente orinó 80 centímetros cúbicos en un turno de 12 horas. Por eso es importante, porque cuando yo voy a pasar mi cita, veo esa hoja. Esta hoja me da abundantes datos respecto a la hemodinamia del paciente. Y es importante, todos los pacientes lo deben tener. Y bien, tener estas guías, estos algoritmos en la emergencia, a dónde tiene que ir el paciente, cuáles son los signos de alarma, importante para que cuando el paciente que lo estamos evaluando por emergencia sepa en qué momento regresar a cualquier hora del día
si es que presenta un signo de alarma. Igual vean cómo este algoritmo que debe estar en el servicio de emergencia de todos los hospitales para que el paciente y nosotros como personal de salud sepamos cuál es el protocolo que un paciente tiene que seguir. ¿Qué anda mi paciente? Uno, cuando ya no hay fiebre por 24 o 48 horas, cuando ya el paciente está mejor clínicamente, ya hay apetito, está orinando bien, no hay dificultad respiratoria. Cuando las plaquetas tienden a aumentar, antes aumentan los leucocitos, pero lo importante es que las plaquetas son las que tienen que estar en aumento y el hematocrito tiene que estar estable. Es importante también las capacitaciones, discutir los casos clínicos, qué paciente falleció, por qué falleció, tratar de identificar puntos críticos y obviamente mejorarlos. Y cuando estamos frente a un brote, un comité de contingencia hospitalaria con el involucramiento del director del hospital, los jefes de servicio y todos los jefes de áreas críticas, discutir cuáles son los puntos críticos, cuántos pacientes hay hospitalizados, etcétera, y qué es lo que falta, y obviamente también cómo podemos mejorar. Importante también que en estas reuniones tiene que estar el personal administrativo, porque ellos nos tienen que decir cómo van los avances en las compras de todos los materiales que serían necesarios. Entonces, en esta exposición, para terminar, no hay que olvidar los signos de alarma, las condiciones asociadas, los riesgos sociales. A estos pacientes hay que hospitalizar. Hemos visto casos de lo que puede pasar si es que yo no identifico estos puntos, el paciente puede fallecer. Otro punto más, yo quiero que entiendan, no hay que sobrehidratar, hay que ver bien a nuestro paciente, identificar bien los signos de alarma para darle el volumen adecuado. Raro que sea más de 48 horas, como les he dicho. Un paciente luego de 48 horas de signos de alarma ya es muy probable que solamente esté con su dieta bioral, con su hidratación bioral y solo con su vía salinizada. Bueno, es lo que les quería presentar, más bien muchísimas gracias.